Bueno, si vamos a identificar un poco este parámetro, en concordancia con el ECA para Río se considera como comportamiento de la medición a los niveles de presión sonoro continuo equivalente con ponderación A. Eso es lo que nos pide el ECA. El ECA nos pide eso, en ponderación A. Ya, ahora, eso también va a depender de la clase de sonómetro que utilicemos, ¿no? Sea clase 1, sea clase 2. Pero ambos te van a votar, o tú tienes que reportarlo ¿no? En niveles de presión sonoro continuo equivalente con ponderación A, que es esto de acá. El mismo equipo ya te va a formular, obviamente, toda esta fórmula acá. Ya te lo va a votar, te va a arrojar el resultado más. Por eso se llaman sonómetros integradores. Ya todo está integrado, simplemente tú ves ya el resultado, pero tú al momento que bajas tienes que identificar qué tipo de ruido es, ¿no? Estable, fluctuante, intermitente, y de ahí hacer su ajuste respectivo, ¿no? No solamente lo que te bota la pantalla tú lo vas a notar, no, tú tienes que hacer una evaluación a todo tu data que has obtenido en ese tiempo. Ahora, esto es también muy importante porque eso también está en la norma, ¿no? El tema de temperatura, por la clase 1, aguanta de -10 a más hasta 50 grados, en clase 2 de 0 a 40. No obstante, bueno, esto va a depender también del tipo de modelo del equipo. El mismo modelo del equipo, algunos se dicen eso, algunos te dicen un poco más o un poco menos, ¿no? Pues siempre es bueno tener en cuenta eso. La humedad, los sonoros por lo general están diseñados, como le mencioné en su momento, para trabajar en un rango de 10 a 90, ¿no? De humedad relativa. Sin embargo, debe evitar hacer mediciones cuando la humedad es relativamente mayor a 90, especialmente cuando estos micrófonos, estos sonómetros con micrófonos de tipo condensador, ¿no? Ahí esos sonómetros van a tener un problema cuando mides mayor a 90. Hay sonómetros que sí te aguantan hasta 95% de humedad relativa. Como digo, siempre es bueno es saber las especificaciones del equipo que tú vas a llevar a campo. Y siempre se tienes que medir cómo está la humedad y cómo está la temperatura en su momento y también la velocidad del viento, ¿no? Como acá lo dice, ¿no? Cuando la velocidad, las mediciones tengan vientos mayores a 5 metros por segundo, existe la gran probabilidad que se generen incertidumbres respecto a los resultados. Por tal caso, se debe de considerar realizar una medición de velocidad que asegure un ambiente de calma durante la medición, ¿no? Porque en sí tú no quieres en sí obtener este, esta interferencia con el viento, ¿no? Este ruido que genera el viento en sí. Tú simplemente vas a hacer una medición a una fuente. La presión también no es que afecte, pero vamos a ver, a grandes alturas la sensibilidad puede ver algo que afecta, ¿no? Especialmente a alta frecuencia. Por lo general se debe tomar en cuenta los datos que aporta el fabricante del micrófono. También, otra vez estamos hablando de las especificaciones de cada equipo. Respecto al personal que va a realizar el monitoreo, también, no todos los implementos que debe tener, ¿no? Vemos su casco, un chaleco con cinta reflexiva, sus zapatos de seguridad, pantalón, camisa manga larga, lentes y obviamente sus tapones, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a ubicar la ubicación de un punto en sí de ruido? Como estamos viendo, siempre tiene que estar a una distancia, en este caso, eh, de 3 metros, ¿no? Es lo mínimo que tú puedes estar separado. Siempre que no tienes, obviamente, ninguna interferencia, ¿no? Siempre apuntando a la fuente. En sí, esto pone que sea una fábrica y tú
que quiere hacer la medición. Entonces tú realmente tienes que hacer tu medición a 3 metros de distancia. ¿Lo puedes hacer a más? Sí. Lo mínimo es 3 metros. Ahora, ¿qué pasa si es que yo tengo una pared? Por lo general, ¿no? Tú vas a un lado, ¿no? Te chocas con tu pared, pero en sí la fuente está acá. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿No? Hay una regla, ¿no? La, este espacio que está separando entre la fuente y esta superficie reflectante, tú tienes que alejarte ¿cuánto? El doble. Si acá hay 10 metros, tú te vas a 20 metros. Y ahí tienes que hacer justamente tu medición. ¿No? Tienes que siempre darle un espacio. Porque si tú pones muy cerca ahí, ¿qué puede ocasionar? El efecto rebote, ¿no? Y vas a atrapar doble vez la medición. Ahora, otra consideración. Miren que es el licenciamiento que también tiene el operario con el equipo, ¿no? Para eso, este trípode tiene justamente esa función para poder mover y tú visualizar la pantalla y lo puedas programar. Pues siempre tienes que mantener justamente esa distancia, ¿no? Ahora, el micrófono, no el sonómetro en sí, no, en sí es un micrófono, tiene que estar en un trípode de más o menos 1,5 metros, ¿no? Más o menos 10 centímetros sobre el piso. Ahora, distancias entre puntos de medición. Es prácticamente casi igual que como si tuvieras algo reflectante, ¿no? Si esta es mi fuente, yo tengo acá todo lo que yo voy a muestrear, pero tengo dos fuentes sonoras. Una es la que está acá y otra la que está acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Del primero, obviamente que tengo que elegir. Entonces, acá ponle que sea otra vez, vamos por el 10 metros. Esta es la separación entre sonómetro y sonómetro. Va a tener que ser el doble, ¿no? Y si es que acá es 10, acá también va a ser 10. Así. Ese es, siempre tienen que tener en consideración esos puntos. No, no lo vas a hacer, no vas a poner el sonómetro de costado, mirando, enfocando. Ah, no, acá hay 10 y lo vas a poner acá, tu sonómetro. No, ¿no? Apuntando ahí a la fuente, no. Siempre la separación es importante. Y como le mencionaba, siempre es lo ideal, lo que yo les recomiendo siempre, hacer los ajustes. Recuerden que esa palabra calibración nosotros no podemos tomar. Siempre lo que nosotros hacemos son ajustes. El ajuste es antes de salir, es antes de empezar la toma de la muestra y al finalizar la toma de la muestra. Igual acá te hace referencia a las marcas de estos instrumentos. No siempre es bueno tener como, como referencia eso para el tipo de mediciones, especialmente cuando tú vas a hacer tu ajuste. Esa es la verificación, como mencionaba, siempre hacer eso, la verificación. Siempre revisar que no tenga daños, que esté cargado la batería en sí, tanto el sonómetro y el calibrador. Verifica que igualmente esté dentro del rango de periodo de calibración. Por lo general, estos instrumentos se calibran anualmente. Verificar el encendido igual, que la fecha y hora estén acorde con la fecha actual y colocar, ¿no?
qué tiempo es el rango que tú vas a hacer la medición. Ahora también, asimismo, como también existen las clases o las frecuencias, ¿no? En las posiciones A, C y Z, cada una, bueno, son diseñadas para dar una respuesta a un intervalo de frecuencia determinadas, ¿no? Acá vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? También vamos a ver una ponderación temporal o temperación faz, ¿no? Que es lo que también lo genera que se suele usar, ¿no? Cuando el entorno a medir presenta fluctuaciones rápidas, la ponderación F, o que significa en sí es fast, de rápido, proporciona una respuesta más precisa, puesto que el tiempo promediado es más rápido de unos 125 milisegundos, ¿no? En cambio, la ponderación temporal de impulso, de paso a ponderación I, se usa más que todo en un ambiente en el que la población o el área está repuesto por ruidos impulsivos que recomiendan emplear una ponderación cuyo tiempo predeterminado es de 35 milisegundos, ¿no? Ya que este nivel es preciso para evaluar algunos tipos de lesión de audición en individuos de estas características. En cambio, el slow ya son para casos específicos que necesita estimar el ruido de un ambiente, ¿no? Lentamente, ponderación slow, ¿no? Lento. Es la más adecuada, siempre ponderación A, ¿no? Y en slow son los que por lo general se hacen estas mediciones que nosotros vamos a ver. Como mencionaba, también es importante colocar la ubicación, en este caso las coordenadas en UTM, registrar todo lo que son los datos meteorológicos, en este caso la temperatura, la presión, la velocidad del viento. Bueno, por lo general se está optando por llevar algunos equipos que te dan estos datos, ¿no? Puedes poner tu estación meteorológica, lo puedes poner a un costado y tener justamente la referencia de esos parámetros, ¿no? Para la velocidad, para la temperatura y para la humedad relativa. Bueno, también algo muy importante, o sea, no es que te salga un ruido impulsivo y ya lo vas a dejar, no, sino que lo que tú tienes que hacer en sí es, ¿no?, otra medición, una medición corta nada más, que podría en este caso anular la otra medición, pero si vuelve a realizar una medición nueva y el ruido impulsivo sigue ahí, ya tendrías que hacer un ruido residual. Y ya con eso ya podría sacar unos cálculos de incertidumbre para conocer el valor posible de desvío. Siempre es bueno, antes de hacer también una medición a una fuente, siempre es bueno hacerle su ruido residual, ¿no? Con la fuente apagada. Como que si tú vas a hacer, por ejemplo, una fábrica, pues tú buscas en qué momento esa fábrica está parada y ahí tú puedes ir justamente a esa zona cuando está apagado en sí la fuente que tú vas a medir, que tú quieres hacer saber cuál es su ruido en sí, y mides que al ambiente, ese ambiente, los otros ruidos que no corresponden a la máquina o en este caso al objetivo de la medición, vas a obtener. Entonces, eso va a hacer una comparación. Si está por debajo, si está por debajo del ruido de la fuente, entonces el ruido residual es prácticamente, no sé, debería de tomar en cuenta, ¿no? Porque es despreciable. El ruido de la fuente es más grande. Ahora, para hacer mediciones de ruido en fuentes zonales o de área,
Se deben hacer las mediciones de corta duración, máximo 5 minutos, considerando la dimensión del aire y la variación especial de los niveles para determinar el nivel de puntos determinado, ¿no? Las mediciones igual, ¿no? Se deben realizar en ponderación A, ¿no? Y pondrá en este caso en F. Cuando existan los medios refractantes, por lo general muros, paredes, que se encuentren justamente en la zona de la fuente, ya saben que se tienen que hacer justamente estas separaciones, ¿no? De X de la pared a la emisión y 2X de la pared a tu instrumento en sí. Y siempre tus trípodes tienen que estar a la altura de 1.5 metros. Eso no se olviden. Acá vamos viendo otro tipo de medición. En este caso queremos hacer a todo estas fuentes sonoras que son los centros comerciales. Y tenemos acá nuestra separación. Como le dije, ¿no? El mínimo de separación es 3. ¿No? Si acá es 3, pero si estás prácticamente al medio de dos fuentes que tú quieres justamente captar, entonces la distancia tiene que ser equitativa. Obviamente que tampoco va a variar, tiene que variar de menor a 2 metros, a 3 metros. Ahora, para lo que es el tránsito automotor, ya ahí sí o sí va a tener que ser la ponderación IF, ¿no? El FAS, ¿no? El tiempo se debe medir, el ruido producido es distinto, ¿no? O sea, inclusive se debe contar el número de vehículos que pasan en el intervalo de medición, distinguiendo que no son motos, son autos, combis, booster, si es liviano, si es pesado, ¿no? En el caso de tráfico fluido de vehículos, el tiempo de medición será de 20 minutos continuos. Bueno, acá vemos un ejemplo, ¿no? La emisión sonora, acá vemos el vehículo y el sonómetro, ¿no? Ubicado siempre enfocando a la emisión, en este caso la fuente, que sería el vehículo. Medición de ruido generado por tráfico de trenes, ¿no? De igual manera, ¿no? La ponderación lo seguimos en A y el otro en FAS, ¿no? Interviendo que se debe capturar el ruido repetitivo por los vagones de trenes, no se deberá realizar el monitoreo, bueno, generado por la pasada al menos 5 trenes de la misma categoría. ¿No? El sonómetro deberá tener una configuración de pausa, de tal manera que cuando se finalice el paso del primer tren, se ejecute el modo pausa y se reinicie la medición cuando pase el siguiente tren. Entonces, tendría que pasar 5 trenes, ¿no? Y tú, el primero, le das play, pasa tu tren, le pones pausa, cuando viene el siguiente tren, le das otra vez, y así hasta que pasen los 5 trenes. Bueno, acá es bien difícil que se pueda hacer, se pueda realizar, pues de repente en otros lados, ¿no? Sí es probable, ¿no? Por ejemplo, no sé, si lo quiere hacer al tren eléctrico, ahí sí lo podría hacer, ¿no? Pasan cada 5 minutos, creo, pasa. Ahí podrías realizar una medición de ese tipo. Y esto más o menos es las consideraciones, ¿no? Respecto de cómo deberías de ubicar en sí tu sonómetro, ¿no? Ahí estamos viendo, emparejado a 3 metros y todo lo que son los tipos de superficies reflectantes, para este caso.
Ahora, para el caso de mediciones de ruido de aeronaves, ¿no? Igual todo también es en faz y se deben de ser representadas al paso de 5 o más aeronaves con similares características. Entonces saben que cada aerolínea tiene su tipo de avión, algunos son más grandes, algunos son comerciales, algunos son internacionales, son más grandes que los nacionales, ¿no? Va a variar dependiendo de eso. Y acá más o menos para que se den una idea, ¿no? De los puntos en los que va, por ejemplo, acá es la pista de aterrizaje, todo es la huella y todo de dónde a dónde tienes que comenzar a hacer la medición, ¿no? En ese sentido, obviamente es el descenso y el despegue, ¿no? De igual forma, ¿no? Por acá y sube hasta este punto es lo que más o menos que tiene que hacer la toma de la medida. Y acá, bueno, para otras fuentes, o las industriales, actividades industriales, de la misma forma, ¿no? Igual el sonómetro en sí, tendrías que ubicarlo para para cada fuente. Primero esta fuente, después esta fuente, esta fuente. Tendrías que hacer un ruido residual en este caso, ¿no? Para cada uno y específicamente para cada fuente sonora, poder obtener el ruido que genera. Ahora, como control de calidad, como les he estado mencionando a cada momento, es la medición del ruido residual, ¿no? Que es importante medir el residual porque es el nivel de referencia con el cual el ruido de la fuente específica debe ser contrastado, ¿no? En circunstancias normales, el ruido residual varía con el tiempo durante el día, la tarde y la noche. Entonces, debería tener varias mediciones de ruido residual, ¿no? Si tú vas a una fábrica, ¿no? Eh, si tú vas a ver el ruido residual en la mañana, todavía la gente está entrando, todo, no va a haber mucha variación. Si tú lo tomas al mediodía o a las 11 de la mañana, ahí es donde está prácticamente todo concentrado, todo está al 100% el trabajo, ¿no? Igual en la tarde, de repente ya están apagando las máquinas, ¿no? Y por eso se debería hacer varios tipos de ruido, varias mediciones de tipo de ruido residual antes de hacer la medición. Siempre el ruido residual se hace antes de hacer la medición. Después ya se va a comparar con la data que tú tengas recién de la fuente que vas a medir. Ahora sí, ahora sí es que el ruido residual en sí sobrepasa al ruido de tu fuente, ya tendrías que hacer un tipo de corrección, que justamente es acá lo que indica, ¿no? La corrección del ruido residual. No difieren 10 decibeles o más, no, acá ya tendrías que aplicarle la corrección, que es toda esta fórmula de acá. Bueno, también hay correcciones para lo que son las refracciones, ¿no? Si las medidas fueron realizadas al menos en 2 metros de la fachada de un edificio o una superficie, se debe eliminar el efecto de reflexión, una corrección de menos 3 decibeles al resultado obtenido. Pero también es otra consideración. Bueno, para la gestión de datos solamente es, como les mencioné, siempre ubicar los puntos, las fotografías, el nombre de la persona encargada de realizar la medición, la fecha, la hora, el inicio, el modelo, que es muy importante, la clasificación también del equipo, del instrumento de calibración también, eh, verificar desde el tipo de cuándo ha sido calibrado ambos instrumentos, las condiciones meteorológicas que es antes de empezar, el ruido residual también es antes de empezar. Todos esos tipos son los que también van a estar dentro de reporte de resultados. Todos esos datos
se incluyen para poder recién obtener un resultado. Como les voy a mencionar, no es como antiguamente las personas pensaban que lo que me botaba el sonómetro en la pantalla era lo que se tenía que reportar. Y eso es hasta ahora, hasta el momento, eso es lo que algunos están haciendo. Pero eso es falso. En sí se debe procesar tu data. Por lo general, los sonómetros deben de programarse para que bajen data al segundo. ¿Ya? Todos los sonómetros deben tener data al segundo para que tengas una gran cantidad de data para procesar. Ese el motivo de Río es amplio, es bonito para poder estudiarlo poco a poco, analizar toda esa data. eh, no es complicado, pero es divertido. Es estar metido, ver cuál es la situación. Si tú has apuntado bien, ah, ya, mira, yo justamente este segundo pasó, no sé, un camión y tocó su claxon y acá justo me está botando, qué tanto ha sido la fluctuación en ese momento. Entonces, todos esos datos tenemos que tenerlos mucho en cuenta. Además, bueno, en este caso, para el tema de incertidumbre, no trazamos los cuadros que debemos de, por cada instrumento que se debe de hacer. La hoja en sí de registro de campo de arreo ambiental, solamente es un ejemplo. Las consideraciones que se deben tomar, el punto de ruido, ¿no? Lo de inicio, ¿no? Norte, las coordenadas, la descripción, la zona que le expliqué en un momento, que deben de ponerlos, sí o sí, qué zona estamos usando, industrial, comercial, de protección, ¿no? La fecha, la hora inicial, la hora final, la duración del muestreo. Y bueno, acá esto lleva al final, ¿no? El tema de equivalente, el máximo y el mínimo. Recuerden que acabo de mencionar que lo que te bota el sonómetro no es en sí el dato que tú vas a procesar. Igual, estos son temas de registro. Acá podemos ubicar algunos datos que nosotros podemos ir colocando, temperatura, humedad relativa, ¿no? El viento, qué velocidad, ¿no? Y esta es la ficha, bueno, la ficha CIAM que se presenta en el ministerio.